Seguimos compartiendo la tarde en casa, ya está en nuestra mesa Oscar Andrade, pero antes tengan presente que Baker Tilly, una de las 10 mejores firmas de auditoría a nivel mundial, invita a uno de los remates más interesantes del año. Mira esto. Zorrilla Antigüedades subastará este viernes y sábado una importante colección de mobiliario, platería, arte y vajilla. Tendrá lugar en Belmont House Hotel este viernes 19 y sábado 20 a las 16 horas. Es el secretario general del Zunca, uno de los más importantes gremios de nuestro país, entre otras cosas porque tiene una cantidad de afiliados muy significativa, está muy bien organizado, es el gremio de la construcción. ¿Cómo estás, Oscar? Bienvenido. Más bien, gracias por la invitación, saludo a la audiencia. A ti, por favor. Y además, bueno, últimamente estás mucho en los medios, en la televisión, integrando el panel del programa Todas las Voces de Canal 4, que conduce nuestro colega Daniel Castro. Estás también en la radio. ¿Cómo te lleva la experiencia en los medios? Bueno, en realidad es un espacio. Yo hace un poco más de un año en la radio, en El Espectador, en La Tertulia, también con Daniel, y que nos hizo la propuesta esta de armar un espacio de debate similar al de la radio en tele. La tele es mucho más ingrata con los tiempos, pero me parece que soy de los que le reclamo a los medios la necesidad de tener más espacio para discutir ideas, claro. Como que en general cuesta mucho que se trate de intercambiar en términos políticos. Me parece que es un espacio para eso, para intentar... ¿Y qué te dice la barra en el Zunca? No, en realidad yo lo consulté lo consulté con los compañeros cuando nos hacen la propuesta sobre también en qué condiciones poder acceder a una situación de esta. Y me parece que la mayoría lo entendió. Es cierto que tenés ahí un espacio de llegada. Nosotros le llegamos a mucha gente. En la práctica sindical cotidiana, en las asambleas, en las recorridas, también como PCNT. Pero es cierto que la tele llega a un espacio, podés colocar ideas en un espacio más amplio, ¿no? Porque además, bueno, tú sos una figura muy importante en el Zunca, sin duda. Fuiste diputado, dejaste la banca para volver... Va a ser un año. A la actividad gremial, cosa que muchos dicen, ¿por qué es raro? ¿Va a dejar la banca, va a volver al gremio? Bueno, sí, lo hizo, efectivamente. Es decir, no es que haces estas cosas de estar en los medios para buscar notoriedad ni nada de ese tipo. Es parte, lo encarás como parte de tu tarea me parece sindical. Que para mí es un espacio militante. O sea, en realidad yo hasta lo conversé en estos términos con el canal. O sea, tenés un espacio para defender ideas. O sea, lo consigo de esa forma. O sea, tratás de prepararte. En general los temas de debate no son temas frívolos. O sea, no estábamos discutiendo claro. El papel del Estado, sobre la economía, sobre la seguridad social, sobre el régimen de AFA, sobre la política internacional. Entonces, me parece que sería contradictorio. La reflexión que hicimos con algunos compañeros sería contradictorio reclamar que se dé espacio para que estos debates se den con punto de vista de cosas que en general no aparecen. Yo he sido muy crítico con los medios de que en general hay temas que... O sea, somos noticia cuando tenemos malas noticias. Sí. Yo creo que en general se conocen... O sea, se conocen más los conflictos en los que la causa del conflicto no era clara y puede ser que la medida haya sido no correcta, que la cantidad de conflictos en los que la medida es correcta. Y no una manía persecutoria, pero en general pasa un poco eso. Incluso en el caso del Zunca, que tiene niveles de entendimiento con la patronal, otros de no entendimiento, pero en general tienen un vínculo muy, hay un grado muy maduro, muy... Obviamente todo eso sale mucho menos en los medios, ¿no? El trabajo que hacen para capacitar obreros. Sí, yo te puedo poner ahí 3, 4 ejemplos. 30.000 hogares de trabajadores de la construcción recibieron sede de útiles escolares para arrancar el año. Tenemos cerca de 1.000 hijos de trabajadores de la construcción en ámbitos bipartitos, ¿no? Que son becados haciendo estudio terciario. 7.000 familias por año reciben arreglos odontológicos por parte del Fondo Social de la Construcción. Se entregaron 15.000 préstamos de vivienda. O sea, 15.000 hogares recibieron préstamos de un monto de 40.000 pesos materiales que tuvieron que pagar el 50%, el otro 50% subsidiado. El impacto que generó esto en hogares que tenían circunstancias de hacinamiento y demás fue altísimo. 7.000 trabajadores por año pasan por cursos de formación profesional. Hoy hay en todo el país experiencias gratuitas de deporte y de acceso a la cultura y al arte, clases de guitarra. O sea, en general... El año pasado hubo 7 hijos de trabajadores de la construcción que salieron campeones sudamericanos de taekwondo a partir de estas experiencias de lo bipartito. O sea, yo puedo colocar lo que hace el Zunca sin las cámaras, que también lo hace. Tenemos una fundación para atender a las familias de los compañeros que murieron víctimas de siniestro o quedaron discapacitados. Tenemos una brigada solidaria que tiene un desarrollo de trabajo de más de 12.000 jornales por año. Ahora, también de manera bipartita se han generado un conjunto de experiencias que hacen, creo que a lo mejor de la negociación colectiva, que en general tienen poca difusión. Claro. Bueno, el Zunca
negoció para que ingresaran 74 personas con discapacidad a trabajar el año pasado. Entraron en empresas, ¿no? O sea, no es que vos obligaste a una empresa, pues a veces está esa lógica de que cualquier demanda es la presión, ¿no? Para ponerte una referencia, en todo el periodo de gobierno de Valle, en los 5 años, entre las 19 intendencias, todas las empresas públicas y toda la administración central, ingresaron 24 personas con discapacidad. El año pasado en la construcción ingresaron 74, para medir en términos del esfuerzo, y desde compañeros con parálisis cerebral, como Alexander, que entró en el peaje de Pando, o otro compañero que está acá en la obra que queda frente al shopping, a compañero sordo que le falta un brazo. Entonces, yo decimos denunciamos que Uruguay el Uruguay tiene que reaccionar de que no puede tener en las personas con discapacidad un 50% de pobreza, cuando la pobreza en el país es un 8%, pero no solamente denunciamos, también hacemos un esfuerzo concreto para generar componentes de inclusión, y eso en general tiene, por lo menos creemos que menos notoriedad de la que tendría que tener, pues aprovechamos el espacio para también decir alguna cosa. Bueno, y ahora tenemos este nuevo monstruo digo por la dimensión, no en el sentido peyorativo, la tercera planta de celulosa, de la cual se viene hablando hace ya un tiempo, y por allí apareció la realidad sindical, incluso en el viaje que hizo el presidente a Finlandia, donde estuvo el presidente del PIT-CNT y hubo empresarios. Se habló de este tipo de cosas. ¿Cómo ve el Zunca la eventualidad de que haya durante un par de años por lo menos un nivel de demanda extraordinario de mano de obra por la construcción de esta planta? Vamos a ver, nosotros es claro que emprendimientos de este tipo, una vez que se desarrollan, ¿no?, son una buena noticia. Hay condiciones de estos emprendimientos que no las negociamos nosotros. Nosotros no negociamos el régimen en que viene, si es de zona franca o de exoneración fiscal, no negociamos las contrapartidas que hace el Estado. Lo que nos toca negociar es la condición del trabajo. Y es claro, hay gente que a veces dice, che, pero son 3 años de trabajo y después ¿qué? Yo creo que quien opina con tanta liviandad no entiende que para muchos compañeros ¿Tiene resuelto estos 3 años, seguramente? Si no es esto, ¿qué? Claro, ¿no? claro, Si no es esto, ¿qué? O sea, quiere decir que porque la demanda de trabajo sea importante, ¿aceptás cualquier condición? No aceptás cualquier condición, pero siempre las negociaciones se dan en determinado contexto. Yo, por un ejemplo, nosotros apoyamos algunas exoneraciones que la Intendencia de Maldonado está aplicando ahora para traer 7 inversiones importantes en el departamento, producto que tenés una circunstancia en Maldonado que es de mucha falta de trabajo. Es uno de los lugares que está más duro desde el punto de vista de la falta de trabajo. De repente, si tenés una condición de boom de la construcción, decís, bueno, no es el momento para hacer excepciones a la normativa que tenés cuando no tenés esa demanda. O sea, también es cierto que la negociación depende mucho de la condición en que la da. Nosotros lo que tratamos de que emprendimientos de esto nos dejen lo mejor para el país. En función de lo mejor para el país, bueno, es claro que son obras que requieren un esfuerzo en materia de salud laboral diferente al promedio. O sea, una obra de 10 pisos común en Montevideo es una situación. Acá que tenés decenas de empresas de diferentes países, con trabajo superpuesto, con maquinaria gigantesca, bueno, distintos idiomas, la demanda en materia de salud laboral es mayor. Segundo, nosotros aprendimos de Boña. Cuando Boña no teníamos una experiencia de tanta cantidad de trabajadores, o por lo menos puede ser capaz Alto Grande, pero en realidad, como fue en la dictadura, no teníamos experiencia sindical de decir qué pasa cuando tantos trabajadores se van a vivir en un lugar. ¿Cuántos llegaron a estar trabajando al mismo tiempo? 5 o 6 mil, pero el tema es que, por ejemplo, cuando Boña nos pasó que no se había previsto el tema de los alojamientos. Entonces los alquileres se habían ido a precios siderales y después tenían una circunstancia de trabajadores que obligatoriamente estaban hacinados. Claro. O sea, uno viviendo al lado de otro. Yo lo vi en Boña. En Monte del Plata aprendí esa experiencia y lo primero que negociamos fue tiene que haber alojamientos para los trabajadores. Yo trabajé en Monte del Plata, tuve 3 años, vivía en Moncarmelo en barracones que alojaban ahí cerca de 2.500 compañeros y descomprimió la circunstancia de la llegada. Los temas del alojamiento, de la comida, de la convivencia, o sea, después tenés que, son cosas que sindicalmente no estás muy preparado. Claro. Hay 3.000 que tenés que convivir. Y vos decís, y de golpe pasa a ser importante que tenga, bueno, desde mesas para el ping-pong a una cancha, porque estás todo el día ahí, ¿no? O sea, en términos de circunstancias de la discusión referente a los protocolos internos de convivencia de los trabajadores, hay temas que demandan obras de esta que son distintos a los otros. Yo voy a poner un ejemplo. Tuvimos muchos casos de suicidio en Monte de Plata. Creo que 3 por lo menos o 4, ¿no? Que tenían que ver con que el trabajador desarraigado, una mala noticia, una ruptura sentimental, a veces con gurizada joven, temas que en el correr de la planta después vimos, desde los fondos sociales de la construcción, también bipartito, de ofrecer asistencia psicológica y contribuir a circunstancias de tipo. Yo digo, hay cosas en emprendimientos de estos
La primera planta que nos dejó una cantidad importante de trabajadores afectados con HIV. Que para la segunda planta lo que hicimos fue trabajar con el Ministerio de Salud Pública sobre protocolos, charlas, dispensadores de preservativos, inspecciones a los burdeles. O sea, hay aspectos, ¿no?, de emprendimientos de este tipo en los que aprendés en la práctica. O sea, a priori, cuando mirábamos Boña, esto no estaba en nuestra cabeza. Es decir, bueno, una de las cosas que tenemos que ver, después cualquiera puede jugar con el día del lunes y no, se tendrían que haber dado cuenta. Entonces, lo que quiero decir es, emprendimientos de estos en general demanda trabajar sobre temas en los que en general no tenés mucha experiencia. En segundo lugar, a nosotros nos parece lógico reclamarle al emprendimiento que si tiene las bondades del régimen de zona franca, que es un conjunto de exoneraciones tributarias y fiscales, también tenga las contrapartidas del régimen de zona franca. Una es muy clara, o sea, si vos tenés un régimen de zona franca, habiendo mano de obra en la localidad, tenés que tomar un 75% de mano de obra de la localidad. ¿Esto es lo que reclaman o lo que tienen? No, esto es donde hay un problema, ¿no? O sea, yo creo claramente sobre la parte del sector del montaje electromecánico, que claro, es donde... Ahí quizás no se pueda llegar porque no hay... No, pero no es que no haya, es que ¿qué le facilita a la empresa? Porque acá no... Voy a poner un ejemplo. Una empresa dice, bueno, pero yo quiero contratar una empresa brasilera, y a la empresa brasilera le sirve traer todos los trabajadores para ese trabajo de Brasil, que van desde el soldador calificado hasta el peón. Porque se entienden, por el idioma, por el... Bueno, ahí tenemos una diferencia, ¿viste? Porque decís, bueno, mirá, tenés un emprendimiento de esto, tenés determinadas exoneraciones tributarias para poder hacerlo, la mano de obra nacional que puedas tomar, nos parece sensato que se tenga que tomar, aunque haya que adaptar algunas circunstancias. Ahí en general es donde tuvimos problemas en Montes del Plata. Fue parte central, sobre todo cuando hubo un pedido al Ministerio de Economía y Finanzas en la división de Zona Franca de que un 90% de los que arman andamios sean extranjeros. O sea, se pidió una exoneración y la verdad, dejaba... Ahí vamos a ver pasar la obra por fuera, ¿no? O sea, si vos tenés que un 90% de un trabajo no calificado son extranjeros, bueno, tenés una circunstancia donde de los miles de puestos de trabajo, nosotros no somos xenófobos, un trabajador que viene de otro lado... Segundo componente que queremos discutir es las condiciones en las que viene la mano de obra extranjera. Porque con Boña tuvimos menos problema, porque el obrero de la construcción en Uruguay cobraba $200 por mes cuando vino Boña. Entonces cualquiera que venía de afuera cobraba más que eso, ¿no? Claro. Hoy ya no es la misma relación, ¿no? Entonces nos pasó Montes de Plata... Discúlpame, ¿$200 por mes no puede ser? Sí, $200 por mes. O sea, cuando se hizo Boña en el año 2006... bueno, claro, el valor del dólar. 25 pesos la hora y 25 pesos el dólar. O sea, el obrero de la construcción cobraba, para la comparación internacional, ¿no?, que es la que importa en este caso, cobraba $200 por mes, ¿no? Hace 11 años atrás. Entonces, en general no tenías siempre la diferencia. Venía un trabajador y cobraba 1.000 euros, por más calificado que fuera, y era un disparate de plata. Hoy viene un trabajador que cobra 1.000 euros y está, si es calificado, por debajo del laudo. Y esos problemas sí los tuvimos en Montes de Plata. Y en general tuvimos, porque los controles que existen sobre el trabajo migrante son insuficientes, es un planteo que trasciende a Montes del Plata, muchas dificultades con una cantidad de trabajadores que vinieron sin aporte, sin registro, pagando menos del laudo, que me parece que está bueno. Montes del Plata fue una obra muy conflictiva. Sí, es la que se pone como ahí ejemplo. participaron... Pero podemos volver con ese y otros asuntos que queríamos conversar contigo en instantes, porque ahora sí pudimos resolver el problema del móvil. Nos vamos entonces al contacto con Lorena Bomio. Adelante, Lorena. Gerardo, como decíamos hoy es el Día Internacional de los Museos y es por eso que hay actividades especiales en los museos de todo el país. La actividad central está en Villa Soriano y nosotros hemos elegido venir al Museo Figari en el día de hoy para hacer un recorrido y de alguna manera revalorizar a este emblema de la pintura nacional y del arte en general de nuestro país, Pedro Figari. Hoy la premisa tiene que ver con lo oculto detrás de los museos, ¿no? Como el lado no tan contado, y es por eso que hemos elegido venir hasta aquí, porque hace poquito que se comenzó a mostrar los pigmentos y se están estudiando además los pigmentos con los cuales trabajaba Figari. Estoy con Juan Manuel Sánchez, el guía de este museo. Gracias por recibirnos. Buenas tardes a todos, gracias por estar acá. Comenzamos por los pigmentos. Quizás a simple vista no nos llame mucho la atención, son unos óleos, pero... Viejos además. Viejos,
pero bueno, contanos un poco la historia y también qué datos nos pueden dar de la manera de trabajar de este artista y también de cómo restaurar obras que han quedado en su legado. Bueno, la parte técnica no es lo mío, pero sí les puedo contar, estos pigmentos nos los donó el año pasado Magdalena Figari, que fue la última nieta que quedó, que estaba viva de Figari, unos pocos meses antes de morir. También eso tiene una parte emotiva para nosotros. Fue siempre alguien bastante cercana al museo. Magdalena colaboró mucho, a pesar de su edad, hasta donde pudo. La verdad se portó siempre muy bien con nosotros. Y bueno, y donó estos pigmentos con los que trabajaba Pedro Figari. Y la conservadora del museo, Alicia Barreto, está haciendo todo un trabajo de, bueno, por un lado, contactarse con la fábrica de estos pigmentos que todavía existe en Francia, y ir un poco averiguando sus cualidades químicas, sus propiedades, que eso va a poder permitir hacer un trabajo más fino en todo lo que tiene que ver con conservación y restauración. ¿Qué trabajo de restauración y conservación hace el museo? Antes de comenzar esta salida, hablábamos de todo el trabajo de archivo que hacen, ¿no? Conservación no solamente hablamos de pinturas. Bueno, hay un primer trabajo de conservación, que es lo que se llama siempre la conservación preventiva, que es tratar de mantener ciertas condiciones ambientales para que no haya que hacer ningún otro trabajo. Mantener temperatura, humedad constantes, andar siempre cuidando que no entren insectos en el museo, ese tipo de cosas, es como el 80% del trabajo. En el museo también lo que se hace a veces es el remarcado de ciertas obras que no están bien enmarcadas y eso puede dañar la pintura. Después hay trabajos de restauración más fuertes, que de repente implican ya una intervención más directa en el cuadro, que eso no se hace aquí porque requiere talleres especiales, y bueno, son pocos los cuadros de Figari, por suerte, que han tenido que recibir ese tipo de trabajo. Acá tenemos uno que tú me contabas que está restaurado y que la particularidad, hablando del oculto, es que no está pintado sobre cartón. Está pintado sobre tela, exactamente. Es una de sus particularidades, es una de las pocas telas que tiene Figari. En el museo tenemos solo 2, sé que existen otras, pero en el volumen de toda la pintura de Figari es bastante poca la pintura sobre tela que tiene. Y una cosa que se nota bastante dentro de todo es que los restauradores decidieron ponerle una capa de barniz a este cuadro y se nota más brillante que otros cuadros. También no se va a ver quizás en el móvil, pero la gente que venga en vivo va a poder notar como unas rayas, sobre todo en el cielo, que eso es, digamos, el deterioro de la pintura que hubo que frenar con el trabajo de restauración. Bien. Cuando viene la gente y tú haces un paseo guiado, ¿qué le llama más la atención de la pintura de Figari? Que algunas imágenes, y seguimos caminando, así las vemos, ya están un poco conocidas y reconocidas por nosotros, ¿no? Visualmente. Sí, eso es verdad. Evidentemente el uruguayo ve las tradiciones, reconoce las tradiciones en los cuadros de Figari, por lo general yo creo que les gusta a la gente. El extranjero a veces ve otra parte del Uruguay histórico que de repente no conoce. Incluso a muchos extranjeros lo que les llama la atención, sobre todo la cantidad de negros, por decirlo rápido y mal, que pintaba Figari, porque ellos dicen que no ven tanta comunidad negra en la calle. Y ahí empiezan a hacer preguntas, ¿y había esclavos en Uruguay? ¿Y dónde están? Y bueno. Y este tema me encanta para hablar de Figari y de lo novedoso que fue en su tiempo, ¿verdad? Las escenas que pintaba, la forma en que lo hacía y los colores que utilizaba, también hablando de las pinturas. Sí, exactamente. Bueno, ahora estamos con un candombe, que son quizás los más conocidos de Figari. También se habla muchas veces la capacidad de transmitir una idea de ritmo, ¿no? En sus candombes, a pesar de que obviamente un cuadro no tiene ritmo por sí porque no tiene sonido. Y a pesar de que los trazos son de alguna manera como grotescos, por llamarle, o poco finos, o no con la luz tan definida como otros cuadros que podemos conocer. Es verdad, pero genera como esa idea de movimiento, de alegría, de que estamos en una fiesta. Y los colores, en realidad, yo tengo la sensación que utilizaba como por lo general los colores puros del tubo de los pigmentos, y que utilizaba, esto es una opinión propia, que utilizaba de repente colores muy fuertes que sobre el marrón del cartón bajaban un poco. Pero eso es una opinión más bien propia, no quiero tampoco que lo den como verdad absoluta.
Bueno, esto es una muestra nada más de lo que se puede ver aquí. Este fin de semana habrá actividades especiales, por ejemplo, un taller sobre títeres. Va a haber un taller sobre títeres, sí, es con inscripción previa y cupos limitados porque el museo pone los materiales, es gratis, pero el museo pone los materiales. Pueden escribir al mail inscripciones@museofigari.gmail.com para, si quieren inscribirse, y a sus hijos, a sus sobrinos, nietos. En nuestra página web hay más información del taller de títeres. Y también para terminar me gustaría hacer un comentario, quizá podemos ver alguna pintura más que hay por ahí, sobre también el archivo que tiene este museo, no solamente pictórico, que capaz que es lo que más conocemos de Figari, sino también de todas sus reflexiones filosóficas sobre el arte y también como escritor, ¿no? Que tenía algunos cuentos escritos. Es verdad, estamos tratando de coleccionar todavía más un archivo bastante importante que tiene todo un poco, sobre todo escritura, mucha escritura para ser publicada, ¿no? Como cuentos, como artículos, artículos de prensa de época sobre Figari, sobre la pintura de Figari, y también correspondencia personal, de él a amigos o de amigos hacia él, lo cual también es interesante porque si bien la correspondencia personal está llena también de ¿y tu hijo cómo está? ¿Se mejoró? Ya se casó fulano. También a veces deja escapar, ¿no? Cosas, comentarios sobre cómo se siente sobre su pintura, reflexiones sobre la pintura o cómo él veía determinados procesos políticos de su época que son también interesantes de ver, ¿no? Figari en su época. Bien, ya para terminar, Juan Manuel, me gustaría hacer una última reflexión. Seguimos redescubriendo a Figari. Digamos que Figari fue reconocido tardíamente por su valor en el arte plástico, además de que empezó tarde a pintar, ¿no? Su arte fue reconocido más tarde. ¿Seguimos redescubriendo los uruguayos a Figari? Como pintor yo creo que hace tiempo ya que está como canonizado como parte, ¿no? del imaginario colectivo, y más allá de que pueda aparecer algún cuadro a veces que pone el tema sobre tapete, yo creo que todo el mundo ya conoce a Figari como pintor. Está toda el área de él como educador, como escritor, que eso sí el público lo está redescubriendo, o viene muchas veces pensando, queriendo conocer, ver al pintor y descubre que tenía otras facetas. Bien. Mañana, ¿en qué horario puede venir la gente mañana y el fin de semana? Nosotros estamos abiertos de martes a viernes de 13 a 18 horas y los sábados de 10 a 14. Bien, están invitados entonces a descubrir el lado oculto de los museos en este Día Internacional del Museo y en todo el mes de mayo, que es el mes también de los museos. Continuamos ahora con ustedes.